Bien. Compartir acá directamente. Bárbaro. Bueno, tenemos este PowerPoint. Ahí está. Tengo esto. Bien. Bueno, vamos a ver si llegamos a ver todo, si no, lo terminamos de ver mañana con otras cosas. Bueno, hay varias cuestiones acá entonces. La diferencia entre tipo de cambio nominal y real, qué significa una devaluación y los efectos, qué significa una revaluación y los efectos, y luego qué pasa con la balanza de pagos. Recuerden que el registro, la balanza de pagos es un registro, ¿no? Es el registro de las divisas que ingresan y que salen del país por distintos componentes, ¿no? Por distintas cuestiones, distintos tipos de transacciones e intercambios que realiza el país con el resto del mundo. Entonces, esa entrada y salida de divisas tiene impacto en la cantidad de divisas que hay en el país y por lo tanto en el mercado de divisas y el precio de la divisa. Vamos a hablar del dólar porque es la divisa internacional de referencia, pero hay otras divisas importantes a nivel internacional que tienen que ver con las regiones fuertes, ¿no? Con el euro, el yen de Japón, ahora también con la economía china, el yuan de China. Sí, Melina, vamos a tocar otros puntos, sí. Bien. Bueno, tipo de cambio nominal. ¿Por qué intervienen los bancos centrales comprando o vendiendo divisas? Debido a que las variaciones en el tipo de cambio afectan a las exportaciones, las importaciones y la inflación del país. La intervención del Banco Central implica mantener un déficit, si vendió divisas, ¿sí? Si vendió más divisas de las que compró, ¿sí? Si vendió más divisas de las que compró, entonces va a haber un déficit de balanza de pagos. Salieron más divisas de las que entraron al país. ¿De dónde salieron? Del Banco Central, en última instancia, ¿sí? Los particulares quieren sacar dólares, van al banco. Los bancos le venden dólares a los particulares. Cuando el banco se queda sin dólares, le compra dólares al Banco Central, ¿sí? Entonces, cuando hay déficit de balanza de pagos, el déficit de balanza de pagos quiere decir que salieron más dólares del país de los que entraron. Salieron, en última instancia, del Banco Central. Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron. O al revés, un superávit de balanza de pagos si es que ingresaron al país más divisas de las que salieron, ¿sí? Ingresan al país dólares, como en nuestro país no nos manejamos con dólares sino con pesos, los dólares que ingresan al país van al banco para cambiarlos por pesos. Entonces la gente, cualquiera, no sé, un inversor, un turista, va al banco o a la casa de cambio, vende los dólares y recibe pesos a cambio. Si los bancos tienen demasiados dólares y necesitan pesos, le venden esos dólares al Banco Central. El Banco Central compra esos dólares. Y aumentan las reservas internacionales del Banco Central. ¿Sí? Esto es si es que es un tipo de cambio regulado, no si es un tipo de cambio flexible, como ya vieron efectivamente. Si es un tipo de cambio flexible, entonces el Banco Central no vende ni compra divisas, sino que deja que el tipo de cambio se regule por la oferta y demanda de divisas que hay en el mercado, ¿sí? Como dice acá. Sin esa intervención, el exceso de oferta o demanda de divisas en el mercado interno haría fluctuar el tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de oferta de divisas puede ser, se puede ver en el caso de los primeros años de los 90, ¿sí? La década de los 90, cuando se estaban privatizando, se estaban vendiendo las empresas estatales de servicios públicos. Entonces entró gran cantidad de capital extranjero para comprar esas empresas, es decir, que entraron muchos dólares. Había un exceso de oferta de dólares.
En el contexto de la convertibilidad, si el Banco Central no hubiera comprado ese exceso de oferta de dólares, el tipo de cambio hubiera bajado, ¿sí? Es decir, se fortalecía nuestro peso, nuestra moneda, y hubiera bajado el precio del dólar por el exceso de oferta de dólares, ¿sí? Un ejemplo de exceso de demanda de dólares es hacia el fin de la convertibilidad, en el contexto del año 2000, crisis del 2000-2001, ¿sí? Crisis económica, recesión 2000-2001, en esos años hay un exceso de demanda de divisas. En el contexto recesivo y de incertidumbre económica, se están yendo gran cantidad de los inversores, capital extranjero trata de sacar dólares, no entra turismo tampoco, así que se generó un exceso de demanda de divisas, que el Banco Central tenía que vender todos los días millones de dólares si es que quería mantener el 1 a 1. ¿Sí? Si no hubiera vendido las divisas que demandaba el mercado, el tipo de cambio hubiera subido, que es finalmente lo que pasó cuando se acabaron los dólares del Banco Central en diciembre del 2001. ¿Sí? En enero del 2002 hubo que devaluar porque ya no se podía sostener el 1 a 1. ¿Sí? Y sube el tipo de cambio. Bueno, entonces algunos ejemplos. Acá este es un ejemplo numérico, muy sencillo, para ver distintos impactos, por ejemplo, acá en el caso del comercio exterior, ¿sí? Por ahí es más fácil entender, como siempre hablamos de devaluación, es más fácil entenderlo, pero es más difícil entender revaluación, que también puede suceder, y que también tiene efectos negativos y positivos, lo mismo que la devaluación, tiene efectos negativos y positivos, ¿sí? Las dos cosas. Nada es ni completamente bueno ni completamente malo, todo depende. Depende de la interpretación, depende del marco teórico, depende del contexto, depende de qué se quiera, ¿sí? Qué se quiera hacer, la estrategia política, etc. Bueno, veamos acá. Supongamos que hay un producto en la Argentina cuyo precio es de 100 pesos. Empezamos acá en el medio con el 1 a 1, que es fácil para ejemplificar. Supongamos que estamos con la convertibilidad, donde el valor del $1 es igual a un peso, ¿sí? Entonces, nuestro producto de Argentina, que cuesta 100 pesos, para la exportación equivale a $100, ¿sí? Alguien que nos compra de afuera le cuesta $100. Y a la inversa, si es que importamos algo de $100, nos cuesta 100 pesos, ¿sí? Por el 1 a 1. Bueno, veamos qué pasa en el caso de una devaluación, que fue lo que sucedió en el 2002. Bueno, entonces el tipo de cambio ahora se establece a $1 igual a 1,25 pesos, ¿sí? 1 peso con 25 centavos. Es decir, aumentó el precio del dólar, esa es la devaluación. El nombre indica que nuestra moneda se devalúa, pierde valor. Como nuestra moneda vale menos que el dólar, entonces hay que poner más de nuestra moneda para comprar un dólar, ¿sí? Bueno, entonces en este caso tenemos un producto a 100 pesos, y el que nos compra de afuera, ahora el equivalente son $80. El efecto similar, como puse acá, es que en la Argentina hubo una caída de precios. Los precios no cayeron en Argentina, sigue costando 100 pesos. Para el extranjero es como si se hubiera abaratado en nuestro país, ¿sí? En realidad se abarató, es como si hubieran caído los precios. Se abarató para el extranjero. ¿Sí? Entonces hay un efecto positivo en las exportaciones. Las exportaciones que tienen precio en pesos, que son las denominadas exportaciones no tradicionales. Porque las exportaciones tradicionales, que son los commodities, tienen precio internacional en dólares, ¿sí? Que no fijamos acá, se fija en el mercado internacional por la oferta y la demanda. Bueno, en el caso de las importaciones sucede a la inversa, claramente, ¿no? Ahora, si alguien quiere importar un producto de $100 del exterior, tiene que poner más pesos para realizar esa importación, así que las importaciones se ven perjudicadas, ¿sí? Se achican. El efecto de una devaluación en el comercio exterior es que
reduce las importaciones e incentiva las exportaciones no tradicionales. ¿Sí? ¿Va bien hasta acá? Bueno, vamos al caso de la revaluación. Estamos en el 1 a 1. Una revaluación indica que nuestra moneda se revalúa, es decir, aumenta su valor, gana valor frente a la otra moneda. Esto hubiera sucedido en esos primeros años de los 90, que yo les decía que hubo exceso de oferta de dólares en el país, si el Banco Central no compraba ese exceso de oferta de dólares. Hubiera sucedido esto. No se hubiera mantenido el 1 a 1, sino que hubiera bajado el tipo de cambio. ¿Sí? O sea, con menos de un peso hubiéramos podido comprar un dólar. Eso es una revaluación, una caída del tipo de cambio, cae el tipo de cambio. En este caso, el impacto es que con un producto que cuesta 100 pesos, es decir, que no cambió su precio interno, para el extranjero que lo compra ahora le cuesta más. Entonces, el efecto es que nuestro país se encarece, como si hubieran subido los precios. Nuestro país se encarece, así que el impacto en nuestras exportaciones es negativo, en nuestras exportaciones no tradicionales, ¿sí? Las que tienen precios en pesos. ¿Sí? Y un impacto positivo en las importaciones que claramente se abaratan, ¿no? Para los que tienen que comprar afuera, ahora necesitan poner menos pesos por cada dólar. ¿Sí? Bueno, por ahí esto ya vieron algo con el profesor, viene bien repasarlo porque es complicada la cuestión del tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, devaluación es cuando el tipo de cambio sube, ¿sí? Y revaluación cuando el tipo de cambio baja. Acá estamos hablando de tipo de cambio nominal, ¿sí? Ahora después vamos a ver el tipo de cambio real, que complejiza un poquito más. Avanzo. Acá, sintetizado, la devaluación se produce cuando sube el tipo de cambio, nuestra moneda se devalúa, pierde valor, el precio de la divisa extranjera aumenta en pesos, nuestro país se abarata frente al resto del mundo. ¿Sí? Este podría ser entonces el impacto positivo de una devaluación, nuestro país se abarata frente al resto del mundo y eso beneficia a nuestro comercio exterior. La revaluación se produce cuando baja el tipo de cambio, nuestra moneda se revalúa, la divisa extranjera es más barata, nuestro país se encarece frente al resto del mundo. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que la devaluación es mala. Bueno, es mala, vamos a ver ahora cómo impacta en la inflación, pero el impacto bueno sería que impulsa el comercio exterior. ¿Sí? Alguien podría ver eso como muy positivo. Recuerden que siempre depende de dónde se pone el énfasis en la interpretación. ¿Sí? Y uno estaría diciendo, bueno, la devaluación siempre fue mala, nuestra moneda pierde valor, sería genial una revaluación. No, o sea, los gobiernos en general tratan de evitar las devaluaciones como las revaluaciones. La revaluación lo que genera es que nuestro país se encarece frente al resto del mundo y en una economía como las características de la Argentina, en este caso le cuesta más competir en el mercado mundial. Afecta las exportaciones principalmente, las exportaciones no tradicionales, ¿no? Entonces, un economista que considere que el país tiene que, por ejemplo, potenciar la industria local para la exportación, bueno, esto no es nada bueno, ¿sí? Nuestro país se encarece frente al resto del mundo. Bien, ahí resumido. A ver, hay una pregunta en el chat. Dice, o sea, esos son los extremos. No son los extremos, son las dos situaciones posibles. ¿Cuál sería el punto intermedio? El tipo de cambio fijo, o sea que no haya ni devaluación ni revaluación. Serían como tal vez esas tres posibilidades. Si hay tipo de cambio fijo, el gobierno, la autoridad monetaria, el Banco Central, trata de mantener el tipo de cambio siempre igual, fijo, por ejemplo el 1 a 1. ¿Sí?
Si no trata de mantener tipo de cambio fijo, sería un tipo de cambio completamente flexible, pero que eso en la realidad no se da, sino que sería un tipo de cambio de flotación sucia. O sea que el gobierno trata deja que fluctúe un poco el tipo de cambio, tal vez que suba un poco, que baje un poco, pero interviene para regular. ¿Sí? Cuando sube el tipo de cambio se llama devaluación. Cuando baja se llama revaluación. Son esos dos casos, no diría que son extremos, son dos casos. Los extremos serían tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Esos serían dos extremos. En el medio hay distintas opciones. ¿Sí? No sé si te referías a eso, Priscila. Bien, continúo. Devaluación, efectos. Abarata nuestras exportaciones no tradicionales, es decir, no commodities. Recuerden que los commodities son, por ejemplo, el petróleo, el gas natural. Los productos de la minería son commodities, el hierro, el oro, y luego los granos y cereales, la soja, el maíz, el trigo, ¿sí? Principalmente. Son productos cuya característica de los commodities es que son productos homogéneos, quiere decir que son iguales en todo el mundo, entonces no se puede diferenciar. Por ejemplo, el petróleo que extrae Argentina es igual al petróleo que extrae Arabia Saudita. Entonces, no puede haber un petróleo marca Argentina y un petróleo marca Arabia Saudita y cada uno poner su precio, ¿sí? No son productos diferenciables. Entonces el precio se establece por la oferta y la demanda. Si los países productores de petróleo producen mucho y hay un exceso de oferta, el precio del petróleo va a bajar. Si los países productores de petróleo producen menos, se puede generar un exceso de demanda de petróleo y el precio del petróleo va a subir. ¿Sí? Entonces ningún país individualmente puede fijar esos precios. Lo mismo sucede con la soja, el maíz y el trigo. ¿Sí? Esos serían los commodities. Entonces acá estamos hablando, cuando hablamos de exportaciones no tradicionales, estamos hablando de no commodities. No hablamos de las commodities, sino más bien de los productos industriales. ¿Sí? Exportaciones industriales que pueden ir desde, por ejemplo, harina de maíz, ya es un producto industrial, agroindustrial, ¿sí? Harina de maíz, aceite de maíz, ya eso es procesado. Bueno, entonces, la devaluación abarata nuestras exportaciones no tradicionales y encarece las importaciones. De manera que esto, como dice acá, mejora nuestra competitividad en el mercado mundial rápidamente, aunque puede durar poco. Entonces, el país que devalúa aparece más barato para el resto del mundo, atrae inversiones y turismo. Por lo tanto, todo esto va generando que ingresen más divisas al país, ¿sí? Por exportaciones, porque disminuye la salida de dólares por importaciones, y porque empiezan a ingresar más dólares por inversión extranjera y por turismo. ¿Sí? Efectos positivos por ese lado, pero puede generar represalias por parte de países cuyo comercio se ve perjudicado. Recuerden que estamos hablando del mercado mundial, y entonces cuando no es una suma cero, sino que cuando un país se beneficia, hay otro que probablemente se vea perjudicado. Por ejemplo, cuando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos decidió poner aranceles a las importaciones de China para proteger la industria norteamericana, China no se quedó de brazos cruzados, porque sus ventas al exterior, al mercado norteamericano, se achicaban, se veía perjudicado. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, si Argentina devalúa, se van a ver perjudicadas las compras que hacemos al mercado brasileño. Y a la inversa, cuando Brasil devalúa, se ven perjudicadas nuestras ventas al mercado brasileño. ¿Sí? Esto pasó en el 99, en enero de 1999, Brasil devaluó bastante y perjudicó nuestro comercio exterior con Brasil. Bueno, seguimos. Por otro lado, la devaluación tiene efectos inflacionarios para países como la Argentina, a través de dos mecanismos, de dos vías. ¿Sí?
Uno, a través de un aumento del costo de insumos importados para la industria local que se transfieren al precio final. Ah, perdón. Ahora me quedé pensando si este PowerPoint ya lo vieron, porque creo que se lo pasé al profesor, pero no. Claro, profe, lo vimos, por eso te había preguntado. Sí, lo vimos con Pablo. ¿Lo vieron completo? Sí, sí. Con... Eso igual creo que no lo vimos lo que acabas de pasar recién. Buah. Eso no lo recuerdo, pero lo Yo demás sí. creo que sí. Sí, sí, ¿Vieron lo tipo vimos de cambio entero. real? ¿Vieron tipo de Sí. cambio real? Sí. Entonces, ¿esto lo vieron? ¿Esto lo vieron? Sí, sí, ¿Tipo de cambio real? sí. Ah, porque yo me pareció que él no les mandó este. Bueno, no sé, vi un mail que me pareció que no estaba juntado. O no sé. O él no me contó. Alguien dice, creo que no tenemos el PowerPoint. Bueno, no se me ocurre preguntarle al profesor Alana. Bueno, vamos a... ¿Cómo? Creo que esta filmina no la vimos. No, me parece que no. Tipo de cambio... Sí, la de vimos la balance. filmina del café. Pero bueno, Esto. de mano está repasando. Bueno, vamos a ver, sí, vamos directo entonces a tipo de cambio real. Bueno, una pérdida de 20 minutos de tiempo. Te hago una pregunta. Esta última parte que estabas hablando, ¿lo podemos relacionar con la muerte y resurrección de Keynes con ese video? Sí, no, todo se puede relacionar, obviamente. No, Por ahora no vamos a hablar te del digo por video. el efecto de la devaluación que es el producto de la subida de los costos. No mezclemos, ¿No? no. Vos ya lo viste ese video. ¿No lo viste el video? Sí, el video lo vi ayer, por eso. No, todavía no hablamos de política keynesiana. Mejor dicho, de modelo keynesiano. De política keynesiana ya hemos hablado. Hay distintas... hay distintas teorías por las cuales se puede explicar las causas de la devaluación. Tiene que ver también con las teorías de la inflación. En ese video habla del modelo keynesiano, pero todavía no lo vimos. La mayoría seguramente no lo vio. Tratemos de no mezclar porque si no vamos a hablar de algo que solo entendés vos y los demás que no vieron el video no. No, porque o vi mal o pensé que estaba apagado y eso, por eso, discúlpame. No, está bien. Pero como todavía yo no les dije que vean el video, y el video lo vamos a ver cuando hablemos del modelo keynesiano, de la teoría de Keynes en particular, entonces ahí voy a hablar del video. Acá en el chat me dicen que vieron el texto de UA 21, sí, eso seguro, eso entró para el parcial. Yo le pasé este PowerPoint, pero nunca me quedó claro si lo dio o no. Yo entendí que no lo había dado. Bueno, nada, sí viene bien el repaso, sobre todo de tipo de cambio real, que es complejo. Bueno, yo sigo entonces. Igual, Entonces, profe, hay está dos bueno volver a mecanismos. verlo. Sí, porque es compleja Porque esta parte. a veces, por ejemplo, a mí muchas cosas de las que había explicado Pablo no me quedaban muy en claro a veces. Pero nada. Claro. Igualmente para el parcial no entró esto, entró los tipos de cambio nada más. Así Sí. que, bueno, entonces hay dos mecanismos. Uno a través de un aumento del costo de insumos importados, que tiene que ver con el efecto de la devaluación, que encarece las importaciones. En el caso de países como la Argentina, lo que tenemos es que los insumos para la industria local, la mayor parte son importados. O sea, tenemos una industria nacional que es fuertemente dependiente de insumos importados, ¿sí? O sea, gran parte
tiene que ver también con lo que pasó en las últimas décadas, porque antes de la apertura externa de los 90 había más industria local de insumos, ¿sí? Proveedora de insumos, pero con la apertura externa de los 90 quebraron esas empresas y aumentaron las importaciones en los 90. Entonces, hoy en día tenemos una industria local fuertemente dependiente de insumos importados. Cada vez que hay una devaluación, esos insumos importados se encarecen para la industria local, que transfiere ese aumento de costos al precio final, ¿sí? Entonces, esta es una vía. Igualmente antes también, ya en la época de Prebisch, que la industria nacional estaba creciendo, Prebisch señalaba esta cuestión de la industrialización, justamente lo que proponía Prebisch, que era la industrialización de países como la Argentina, y decía, cuidado porque el proceso de industrialización lleva a un aumento en la importación de bienes de capital e insumos para la industria, ¿sí? Entonces esto ya viene también de larga data, y todavía no se ha podido resolver, podríamos decir, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, entonces una devaluación tiene ese efecto por el lado de las importaciones, y por el lado de nuestras exportaciones de commodities, porque las commodities tienen, o los commodities tienen precio internacional en dólares. Con la devaluación, ese precio internacional en dólares se traduce en un mayor precio en pesos, ¿sí? Entonces, el que produce, esto es así, el que produce trigo en la Argentina no dice a cuánto lo va a vender, sino que mira en el mercado mundial cuál es el precio del trigo, y a ese precio lo vende, ¿sí? No fijamos precio, ni de trigo, ni de maíz, ni de petróleo, ni de gas natural, ni de hierro, ni del oro, ¿sí? Los países que sí regulan estos precios, pero también depende de la oferta y la demanda, por ejemplo, el petróleo, el precio del petróleo es bastante controlado, podríamos decir, por los países de la OPEP, ¿sí? Que para eso se juntaron en la década del 60, están los países del Medio Oriente más Venezuela, se juntaron para justamente tratar de controlar, de regular el precio de ese producto que venden, ¿no? De ese commodity. Entonces, la OPEP puede de alguna manera regular el precio del petróleo, Argentina no. Y después trigo, maíz y soja, ahora también, el principal productor es Estados Unidos. Entonces, el precio mundial, el precio internacional, depende en gran medida de la buena o mala cosecha de Estados Unidos, que sería la parte de la oferta, en conjunto con la demanda, por supuesto, que no regula Estados Unidos, ¿sí? Pero sí regula en gran medida la oferta, ¿sí? Entonces, Argentina tampoco entonces fija precio, entonces como les digo, los productores de estos commodities toman el precio internacional. Si el precio internacional es $10 y estamos en el 1:1, el precio interno son 10 pesos. Pero si estamos en el 3:1, el precio interno son 30 pesos. Y si estamos en 100:1, el precio interno son... ¿dije bien? Sí, ¿no? 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando hay una devaluación, implica que estos productos que se exportan, pero que también se venden al mercado interno, aumenta su precio en pesos en el mercado interno, ¿sí? Entonces, estas son las dos vías por las cuales una devaluación tiene efectos inflacionarios. Después dependerá el contexto, por supuesto, y la velocidad también puede variar con otras cuestiones. Bueno, esto es un poco lo que dije antes, lo que dije recién. Acá lo que podemos ver, para ir viendo también uno de los factores que podrían explicar el aumento de precios en la Argentina a partir del 2007, justamente. A partir del 2007 se empieza a acelerar el aumento de precios. Ahí en 2007 creo que es cuando alcanza ya 2 dígitos la tasa de inflación. Antes del 2007 estaba en 1 dígito, luego de la devaluación del 2002, ¿sí? Y hasta 2007 estaba en 1 dígito. A partir de 2007 alcanza 2 dígitos. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver
fíjense cómo el salto que pega el precio del trigo, que tiene que ver también con la crisis del 2008, o sea, viene subiendo, tiene que ver con la demanda de China. Y el pico es en 2008, y después baja, ¿por qué? Por la crisis internacional, que hace caer la demanda. Después se recupera, y después vuelve a caer. Pero igual son precios bastante más elevados fíjense, lo justo coinciden, los precios más bajos del trigo con los años en que necesitábamos dólares, 99, 2000, 2001, ¿sí? Fíjense dónde estaba y fíjense que después se triplica al 2008. Y acá también, fíjense dónde estaba el precio del petróleo en el 99, 10 dólares el barril. En otro caso dije pesos, dólares, ¿no? Estos son dólares. 10 dólares el barril y llega a casi 150 dólares, ¿sí? Montón. Después acá se ve que cae por la crisis también, el efecto de la crisis del 2008, que genera una recesión a nivel internacional. Luego se recupera. El boom de los commodities, que es fíjense, a partir de 2002 en general, fíjense cómo crecen los precios de los principales commodities, tiene que ver con la fuerte demanda de China por su industrialización. Después vamos a hablar de China un poco más adelante. Esto se conoce como, acá tenemos el precio de la soja también, en negrita, y el precio junto con el precio del petróleo. Este fuerte aumento del precio de los commodities a principios del 2000, de la década del 2000, tiene que ver con la fuerte demanda de China de estos productos para industrialización y para alimento de la población y también para alimento del ganado, porque la soja se usa hoy en día, la soja y el maíz se usan hoy en día también para alimento de ganado. ¿Sí? ¿Hoy cuánto está el precio de la soja? ¿Alguien sabe? En un momento, ven acá que había bajado, acá alcanzó 600 dólares la tonelada de soja hacia el 2012, después bajó a la mitad. Igualmente está por arriba de lo que era la década de los 90, que estaba por debajo de 100 dólares. Acá bajó a 300 dólares. Hace poco había subido de nuevo a 600 dólares la tonelada. Entonces, $60 la tonelada casi. ¿Cuánto? No sé. No escuché. Es 6.25. ¿6.25 ahora? Ah, ok, bastante alto. Bueno, cuando el precio de esos commodities está elevado, ingresan más divisas a nuestra economía por ese tipo de exportaciones, que representan entre las primarias y las de minerales y la minería, representan alrededor del 30% de nuestras exportaciones totales. Así que no es despreciable, ¿no? Es un porcentaje bastante alto, quizás un poco más, ¿saben? Con minería. No, está bien, alrededor del 30%, más o menos. Bueno, veamos acá entonces, vamos al tipo de cambio real. Tipo de cambio real tiene que ver con el efecto del aumento de precios en nuestra economía y cómo eso influye en el valor de nuestra moneda en relación con la divisa extranjera. ¿Sí? Hasta ahora habíamos hablado. Sí. Ay, perdón. Sí. ¿Sería el efecto de la inflación? El efecto de la inflación en el tipo de cambio. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Sería, sí, el efecto de la inflación en el tipo de cambio. El tipo de cambio real es un indicador que nos muestra cómo afecta la variación de precios de nuestra economía a la relación entre los precios de nuestra economía y el resto del mundo, sería. ¿Sí? Es decir, cuando en nuestro país hay un cambio de precios, eso claramente va a afectar cómo son los precios en la Argentina en relación a cómo son los precios en Chile, por ejemplo, o a cómo son los precios en Brasil, o a cómo son los precios en Estados Unidos. O sea, si nuestra economía se abarata o se encarece. Eso es lo que trata de medir el tipo de cambio real. Porque el tipo de cambio nominal se puede mantener igual, dependiendo de la cantidad de dólares que haya en la economía, ¿sí? Pero si nuestros precios internos suben o bajan, la competitividad de nuestra economía se modifica.
¿sí? Competitividad, estamos hablando de eso, cómo es de competitivo, cómo son de competitivos nuestros productos en el mercado mundial, ¿sí? En una economía como la nuestra, en general la competitividad se basa en precios, no en alta tecnología, como podría ser el caso de Japón o de Alemania, ¿sí? En el caso de China, por ejemplo, también se basa en precio, principalmente, porque en general las empresas extranjeras usan mano de obra barata de China para ensamblar, para terminar de ensamblar productos como por ejemplo el iPhone, ¿sí? Y de ahí exportarlo a Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Pero la tecnología no se produce en China, se produce en Japón, en Alemania, ¿sí? O mismo en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, entonces vamos al tipo de cambio real. Bueno, acá fíjense que se usa otro concepto, ¿sí? Se lo nombra de otra manera, para diferenciarlo. Depreciación, cuando sube el tipo de cambio real; apreciación, cuando baja el tipo de cambio real. Entonces, sube el tipo de cambio real, cuando sube el tipo de cambio nominal, obvio, van igual, ¿no? Tipo de cambio nominal o tipo de cambio real. Pero puede ser que el tipo de cambio nominal no se modifique, y lo que sucede es que haya una caída de precios internos, por ejemplo, que caigan los precios en la Argentina, ¿sí? Esto pasó, aunque a ustedes les parezca raro, esto pasó en el año 99, 2000, 2001, en el contexto de la convertibilidad, ¿sí? Hubo caída de precios. Caída de precios también se lo llama deflación. Hubo deflación. Otra opción sería que los precios en nuestra economía no se modifiquen, pero que haya un aumento de precios en Estados Unidos o en Europa, o sea, nuestros principales mercados o las principales regiones en el mundo. En estos casos, nuestro país se abarata frente a estas economías o frente al resto del mundo, ¿sí? Cuando sube el tipo de cambio real. Entonces podemos estar, por ejemplo, con el tipo de cambio nominal fijo, pero si hay caída de precios internos, nuestro país se abarata. Esto pasó entonces en 99, 2000, 2001. O podríamos tomar el tipo de cambio nominal hoy en día, que no es fijo, pero no se está manteniendo estable bastante, en un contexto de aumento de precios en Estados Unidos. Entonces nuestro país se abarata frente a Estados Unidos en particular, ¿sí? A esta hora vamos a ver cómo se ve. Ahora les voy a mostrar, creo que acá había, no sé si acá había unos gráficos, pero después ahora les muestro unos gráficos de lo que pasó, ¿sí? Y la apreciación es cuando baja el tipo de cambio real. Esto sucede cuando, ya sea que baje el tipo de cambio nominal, o sea, acá estamos hablando de una revaluación de nuestra moneda, que estaría asociado con una apreciación del tipo de cambio real, ¿sí? Claramente el nominal y el real van juntos, pero si el tipo de cambio nominal no se modifica, y en cambio hay un aumento de precios internos, como estamos ahora, en este caso nuestro país se encarece frente al resto del mundo, ¿sí? Eso sería una apreciación. O sea que cuando el gobierno intenta mantener el tipo de cambio nominal estable, en un contexto donde no logra frenar el aumento de precios, nuestro país se va encareciendo. Y eso se ve reflejado en este indicador. Cuando uno mira un gráfico de tipo de cambio real, veríamos que el tipo de cambio real baja. Y estaría mostrando esto, el encarecimiento de nuestra economía frente al resto del mundo y por lo tanto la pérdida de competitividad frente al resto del mundo, ¿sí? O la otra opción es caída de precios en Estados Unidos, Europa, Brasil, etc. Eso nos deja a nosotros menos competitivos, ¿no? Nos deja más caros que esas regiones, ¿sí? Esas serían las distintas opciones. Lo que estuvo sucediendo acá en la última década, por lo menos a partir del 2007, bueno, un poco antes de la salida de la convertibilidad, que empiezan a aumentar los precios, por ejemplo, por efecto, ahí podríamos pensar esto, ¿no? La devaluación del 2002, la salida de la convertibilidad y la devaluación en enero del 2002,
va a generar efectos inflacionarios a través de estos dos mecanismos, ¿sí? Ese aumento de precios, después de la devaluación del 2002, se mantiene bastante controlado, podríamos decir, hasta 2007 tenemos una tasa de inflación baja. Pero a partir del 2007 se empieza a acelerar. Entonces, en la medida que el gobierno de turno, en cualquiera de estos años, trata de mantener el tipo de cambio nominal estable, o sea, sin modificaciones, en un contexto donde los precios siguen aumentando, nuestra economía se hace menos competitiva. Cuando nuestra economía pierde competitividad, nuestras exportaciones no tradicionales empiezan a disminuir, por lo tanto empiezan a ingresar menos divisas por ese lado, y por otro lado se abarata el resto del mundo y nuestras importaciones empiezan a aumentar, ¿sí? Porque es más barato comprar afuera que acá, entonces empieza a aumentar la demanda de divisas, la demanda de dólares para importaciones. Y eso, en la medida que se sostiene, empieza a generar problemas, porque salen más divisas de las que entran. Nuestro país se encarece y entonces atrae menos turismo. Al contrario, hay más turismo argentino al exterior, porque es más barato ir afuera, ¿sí? Entonces, por distintos motivos, empiezan a salir más divisas de las que ingresan, y eso va a terminar generando una crisis de balanza de pagos. Bueno, ¿cómo van hasta acá? El repaso. Cuando hay inflación se produce una caída del tipo de cambio real, que significa apreciación cambiaria, o sea, la forma en que se la puede mencionar, como se lo nombra también. En lugar de caída tipo de cambio real, también se habla de apreciación cambiaria o apreciación real de nuestra moneda. Bueno, ¿qué pasa si el gobierno no devalúa en ese contexto? Entonces se habla de sobrevaluación. Entonces, también a veces se habla de, no siempre, pero a veces algunos economistas empiezan a decir, bueno, nuestra moneda está sobrevaluada, o sea que no está reflejado el valor real de la moneda en el tipo de cambio nominal, ¿sí? También se habla de atraso cambiario o dólar barato. Por ejemplo, durante la convertibilidad, hacia mediados de la convertibilidad, en un contexto donde habían crecido mucho las importaciones, habían aumentado mucho las importaciones, y era difícil para la industria nacional exportar, se hablaba de dólar barato, se decía que el dólar estaba demasiado barato, que el tipo de cambio tenía que estar en 2 pesos un dólar, no en 1 peso un dólar. ¿Sí? Se hablaba de esto, de atraso cambiario, dólar barato. Esto da la idea de que se necesita una devaluación. ¿Sí? Bueno. Este es el contexto en el que estamos ahora. Cuando hay inflación, el tipo de cambio real es menor que el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Menor quiere decir que nuestra moneda está sobrevaluada, o se considera que está sobrevaluada. Significa que nuestra economía es menos competitiva de lo que parece. ¿Sí? El tipo de cambio nominal da una idea que no es en la realidad. ¿Sí? Da una idea de que nuestra moneda es más fuerte de lo que es en realidad. ¿Sí? Eso sería. Bueno, como esto ya lo vieron, lo sigo. Bien. Esto es importante también que lo vean, que el tipo de cambio nominal se establece en el mercado de divisas, efectivamente. Tiene que ver con la oferta y la demanda de divisas. ¿Sí? El gobierno no puede decir solamente cuál es el tipo de cambio. Es este y listo. No. Tiene que haber suficientes dólares para ese tipo de cambio que quiera establecer el gobierno. Por ejemplo, con el 1 a 1. El gobierno dice, el valor de $1 es igual a 1 peso, o el valor de 1 peso es igual a $1. Ok, bueno, tiene que haber suficientes dólares en el mercado para que la gente vaya con los pesos al banco y cambie cada peso por $1. Si va al banco y no hay dólares, y el banco dice, no tengo, y va al otro banco y el otro banco tampoco tiene,
y la casa de cambio tampoco tiene, entonces no hay más un peso, un dólar, se acabó, que eso es lo que pasó a fines del 2001. Si no hay suficientes dólares para cambiar un peso por un dólar, entonces se acabó, ¿sí? Tiene que haber suficientes dólares. En la medida que hay más dólares o menos dólares, el tipo de cambio nominal se modifica, ¿sí? Y el Banco Central, si quiere evitar que se modifique el tipo de cambio nominal, tiene que poner dólares en el mercado, o sea, vender dólares o comprar dólares, es decir, sacar dólares del mercado, ¿sí? Pero Fe, y si no hay suficientes dólares, ahí es cuando aumenta el tipo de cambio nominal, ¿no? Exacto, exactamente. Y si hay demasiados dólares, baja el tipo de cambio nominal. Acá en el chat me preguntan si esto es pesos dividido dólares. Claro, sería la cantidad de pesos por cada dólar, ¿sí? Pesos arriba, dólar abajo. Ahora estaríamos en, no sé, supongamos 200 pesos dividido un dólar. O sea, 200 pesos por dólar. ¿Sí? Funciona, el mercado de divisas en ese sentido es bastante fácil de entender, podemos decir, porque funciona con la oferta y la demanda. O sea, si hiciéramos un gráfico es oferta y demanda. Y abajo estaría la cantidad de dólares y al costado el precio del dólar es el tipo de cambio, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cada dólar? Ese es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real, en cambio, es un indicador. No es que alguien lo puede fijar, es un indicador y tiene que ver con los precios de nuestro país y los precios del país de la moneda de referencia, en este caso de Estados Unidos, si hablamos del dólar, ¿sí? Entonces el tipo de cambio real se modifica, o sea, es un cálculo que se hace, ¿sí? El tipo de cambio nominal hay que ir a ver el cartel en la casa de cambio para ver cuánto está, ¿sí? Incluso dentro del mismo día puede haber fluctuaciones, dependiendo si hay corrida cambiaria o no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio nominal hay que ir a ver el cartel, allá, las casas de cambio, cuánto está. O lo que dice, lo que publica el Banco Nación. En cambio, el tipo de cambio real es un cálculo que se hace a partir del tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y el índice de precios al consumidor de la Argentina. Que ya lo vamos a ver cuando veamos las teorías de la inflación, vamos a hablar de este indicador, también es un indicador que calcula el INDEC para averiguar cómo están los precios de una economía. ¿Sí? Es un indicador general de precios de una economía. Entonces acá se hace un cálculo y con ese cálculo tenemos un gráfico. Podemos ver un gráfico y ver qué pasó. Por ejemplo, en este informe de coyuntura, acá este gráfico está lindo porque permite ver, fíjense cómo, vamos a ver, acá hay dos indicadores. El azul es el tipo de cambio real bilateral del peso con el dólar, ¿sí? También se puede ver, ahora les voy a mostrar otro gráfico del tipo de cambio real bilateral del peso con la moneda de Brasil, por ejemplo, ¿sí? Es decir, podemos obtener con distintas monedas. Y el tipo del rojo es el tipo de cambio real multilateral, que es la relación del peso con una canasta de monedas donde están las principales, el dólar, el euro, el yen, el yuan, ¿sí? Pero veamos el azul. Fíjense que, como les decía, en el año 99, 2000 y 2001, el tipo de cambio nominal era fijo, era el 1 a 1. Pero fíjense cómo el tipo de cambio real está subiendo. ¿Acá qué pasó? Que les conté antes. ¿Por qué subió acá el tipo de cambio real? ¿Por qué subía? No era que no había más en dólares. No. Tipo de cambio nominal 1 a 1. Acá está hecho con equivalente a 100, ¿no? Para facilitar los números. Como dice acá, índice enero 1999 igual 100. Para facilitar. Para facilitar, luego, como al empezar con 100, luego es fácil calcular los porcentajes de cambio, ¿no? Por eso se iguala, en general, cuando algunos gráficos con números, se iguala a 100, para facilitar luego cuando uno mira, ¿sí? Entonces el 1 a 1 acá era igual a 100. Acá, hasta antes de enero del 2002, porque acá enero del 2002 sería acá arriba, bueno, en realidad acá va cambiando, chucu, chucu, chucu.
y va llegando hasta acá arriba. Pero antes de enero del 2002 sigue siendo 1 a 1. El tipo de cambio nominal está fijo. ¿Por qué el tipo de cambio real está subiendo? ¿Cuáles eran los otros motivos para que suba el tipo de cambio real? Tiene que bajar el precio, los precios. Bajan los precios en la economía argentina, exacto. Que es lo que yo les mencioné, que tuvimos deflación, 99, 2000, 2001, hubo deflación. Bajaban los precios. Entonces acá se ve reflejado en el indicador, cuando hacemos la cuenta del tipo de cambio real, el tipo de cambio real estaba subiendo. O sea, estaba mejorando la competitividad de nuestra economía. Nuestra economía se abarataba frente al resto del mundo. Mejoraba nuestra competitividad debido a la deflación. Después, con la devaluación de enero del 2002, el tipo de cambio real sube más. Hay mayor mejora de competitividad, mucho más. ¿Sí? Entonces acá pasamos de 100 y pico a 300 y pico. Efectivamente, pasamos del 1 a 1 a casi 3 aún. Creo que llegó a 3 y después, o quizás un poco más, y después se reguló alrededor de 3 el tipo de cambio nominal. Acá el salto del tipo de cambio real está acompañando el aumento del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Pero después fíjese cómo baja el tipo de cambio real. Y en realidad sabemos que el tipo de cambio nominal no bajó, sino que siguió subiendo. Si acá tuviéramos un gráfico de tipo de cambio nominal, veríamos que sube. Pasa de 3 pesos por dólar a 4 pesos por dólar, a 5 pesos por dólar, a 6 pesos por dólar, hasta 200 pesos, ¿no? O 100 y pico, lo oficial, ¿sí? Y acá vemos que va bajando el tipo de cambio real. ¿Cuál es la causa de esta caída del tipo de cambio real? Aumentaron los precios. Aumentaron los precios, muy bien. Acá vemos que hay una rápida caída al principio, después se mantiene bastante estable, y acá vemos que hacia 2007, por ejemplo, si trazamos una línea, el año 2007, vemos que la caída entre 2003 y 2007 es más leve que después, ¿sí? Que es mucho más rápido, con la excepción acá, enero del 2009. ¿Qué pasó en enero del 2009? Hubo una devaluación. ¿Sí? Entonces, cada vez que el tipo de cambio nominal sube por la devaluación, el tipo de cambio real también sube. Ganamos competitividad. Pero en la medida que los precios siguen subiendo, volvemos a perder competitividad. ¿Sí? Entonces, fíjense que a julio, el último dato acá es, no, acá el último dato es diciembre. Diciembre del 2011, el indicador acá dice 118. En el 1 a 1 era equivalente a 100. En diciembre del 2011 es equivalente a 118. Si esto fuera el tipo de cambio nominal, ¿a cuánto equivaldría? O sea, si 100 era 1 a 1, 118, ¿qué sería? 1,18. 1,18, exactamente. ¿Sí? O sea, si acá era 100, acá aumentó 10. 18% sería. Sí, ¿no? 18%. Exacto. De 1 peso se fue a 1,18. Entonces, este gráfico lo que nos permite ver es cómo estaba la competitividad de la economía argentina 11 años después, o 10 años, 10, después de la convertibilidad. Y la competitividad, en términos reales, está casi igual que en la convertibilidad, cuando se decía que la economía argentina estaba poco competitiva. Pero acá en diciembre del 2011 el tipo de cambio nominal creo que ya estaba a 6 pesos, ¿sí? Por dólar. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, por eso se usa este indicador también. O sea, uno lo que trata de hacer, los economistas lo que tratan de hacer es buscar formas de poder medir cosas que pasan en la realidad, ¿no? Entonces, este indicador se utiliza para ver eso. ¿Qué pasa con la competitividad de nuestra economía ante la variación de precios? ¿Sí? Porque una cosa es lo que dice el tipo de cambio nominal, que es simplemente lo que pasa con la oferta y la demanda de divisas, y otra cosa es lo que sucede con los precios de nuestra economía y el resto del mundo. ¿Sí?
Bueno. Esto yo lo dejaría, quiero mostrarles otras cosas. A ver, plano de evaluar. Acá, a ver, lo voy a dejar abierto acá por si ahora volvemos. Esto es un poco repaso, un poco de lo que estuvimos viendo recién, lo que estuve mencionando. Quiero mostrarles otras cosas y cualquier cosa después me preguntan de esa parte de balanza de pagos, ¿sí? ¿Qué quería mostrarles? Bueno, vamos a ir a... sí, tiene que ver con este gráfico. Bueno, lo amplío de nuevo. En este gráfico, la clase pasada habíamos ya mencionado, yo les había mencionado las corridas cambiarias del 2018. Hubo dos. La de mayo del 2018, fíjense acá cómo pega un salto. Acá tenemos el tipo de cambio nominal, ¿sí? Tipo de cambio nominal y tasa de política monetaria, tasa de interés de política monetaria. Entonces, por un lado, fíjense, mayo del 2018 pega un salto. Acá lo que tenemos es diciembre del 2015 tenemos el cambio de gobierno, que decide levantar el cepo, como se lo llamaba, las restricciones a la compra de dólares, y entonces sube el precio del dólar, tenemos un aumento del precio del dólar por efecto de la equivalencia del tipo de cambio oficial con el blue, que estaba 15 antes también, ¿sí? Antes del gobierno anterior, y acá desaparece el blue, ¿no? Sería esta es esta subida de evaluación. Después se mantiene y acá va a subir, bueno, acá ya empieza a subir antes, pero acá el salto se da con la corrida cambiaria del 2018, y después hay otro salto, que fíjense que es acá, que llega a 40 pesos, con la corrida cambiaria de agosto del 2018. Ahí hay dos corridas cambiarias, y después acá hay otra cosa que pasa en julio del 2019, que también genera este salto en el precio del dólar, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso con los artículos de diario. Este es un artículo que les quería mostrar, este es de ahora, de hace poco, noviembre del 2021. Lo voy a hacer que sea más fácil, ¿no? Tiene que ver con esto que les decía antes de cómo se fija el tipo de cambio. Y dice, el dólar ya se vende a 642 pesos en los países vecinos. ¿Quién lo tiene más caro? Tiene que ver con la apertura de fronteras con los países vecinos, en el contexto de la apertura de la pandemia, o de la relajación un poco de la pandemia a fin del año pasado. Dice, la apertura de fronteras con los países vecinos despertó un interés por el mercado cambiario minorista, con muchos argentinos pensando en viajar solo para comprar dólares. Bueno, lo que dice acá de interesante en este artículo es que el tipo de cambio del peso con el dólar es diferente en cada uno de estos países. ¿Cómo puede ser diferente? A ver. Es decir, si voy a Uruguay, o si iba a Uruguay, al momento de este artículo, noviembre del 2021, si iba a Uruguay, me pedían tantos pesos por dólar, ¿sí? 642 pesos por dólar. Pero si iba a Chile, por ejemplo, dice, en algunas casas de cambio llegan a aceptar 194 pesos por dólar. Muy distinto. Y en Paraguay... ¿Pesos argentinos o pesos del país? Sí, no, pesos argentinos. Ah. Pesos argentinos. En Paraguay, 101 pesos argentinos por dólar. En Asunción, en el Banco Central. En Asunción el dólar cotiza a 225, en Ciudad del Este a 127, cotización muy similar a la que se maneja en Chile. ¿Por qué puede ser que cada país tenga un precio distinto
una relación de precios distinta entre el peso argentino y el dólar. Para mí por la oferta y la demanda de cada país. Perfecto, exactamente. ¿Sí? No es que Argentina dice vale tanto. Como les digo, nadie puede decir cuánto vale. Lo determina la oferta y la demanda. Si vas con pesos y la gente considera que los pesos son relevantes, por ejemplo en Chile es posible que los pesos tengan mayor valor que en, no sé cuál era el país que estaba muy caro, era Uruguay. En Uruguay estaba carísimo. Porque probablemente los chilenos en algún momento vengan a la Argentina también a comprar cosas, ¿sí? Entonces les conviene, entonces quieren tener pesos. Como quieren tener pesos, hay una cierta demanda importante de pesos, y por lo tanto, ese es el valor que se le da a los pesos. Mientras que en un país donde no quieren tener pesos, nadie quiere tener pesos, entonces, digamos que te van a cobrar muy caro los dólares, ¿sí? ¿No tiene Hay que ver también una con la muy baja relación del demanda. tipo de cambio que tiene en cada país con el dólar? No, probablemente haya alguna relación, pero principalmente es por la oferta y la demanda. Principalmente es eso. La oferta y la demanda. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos con pesos supongamos que viajamos con pesos, bueno, a Europa, ¿no? ¿Podremos cambiar pesos por euro? ¿Alguien sabe? No, La qué realidad es que no, casualidad. exactamente no. ¿Quién en Europa, qué banco, qué casa de cambio en Europa quiere tener pesos argentinos? ¿De qué les sirve? De nada, ¿para qué quieren tener pesos? Uno quiere tener moneda que te sirva para hacer algo. Entonces llevas pesos argentinos a España y no te los va a recibir nadie. Por ahí alguien que haga algún negocio, y entonces, como va a ser un negocio, te va a cobrar carísimo los euros, justamente porque quiere hacer un negocio. Pero si no, ¿con qué hay que viajar a Europa? Bueno, o con dólares o con euros, los cuales los compras acá. ¿Sí? Entonces, es la oferta y la demanda. En Uruguay estaba carísimo, sí, que me dice en el chat Melina. Sí, estaba un precio 3 veces más alto que el dólar blue, como dice acá. Efectivamente, por alguna razón pasó eso, no sé ahora cuánto estará, en noviembre del 2021 pasó eso. Efectivamente los uruguayos no querían tener pesos argentinos, evidentemente. ¿Sí? Es eso, no querés algo, lo cobrás caro. Salió una noticia que el peso se vende como souvenir en Europa. Ah, sí, hay una foto que es como un souvenir a 50 centésimos del euro y hay Mira. como 10 papeles de 100 pesos acá. Wow. Bueno, ya en otra clase les voy a mostrar el billete de 1 millón de pesos. ¿Lo vieron algunos? Algunos ya lo deben haber visto. De 1 millón de pesos argentinos. Después cuando hablemos de inflación. Bueno, Que tenía a San Martín, ¿era? ¿Puede ser? sí, tenía San Martín, muy bien. Bueno, después les voy a mandar, acá tengo esto otro, después les voy a mandar estos 2 archivos para que los vean ustedes. ¿Quién gana y quién pierde cuando el dólar baja, por ejemplo? Entonces, cuando el dólar baja es revaluación, beneficios de una revaluación y quiénes se verían perjudicados, y lo mismo con la devaluación. ¿Sí? Está bueno, esto lo saqué de internet, está bueno porque se va viendo los efectos en distintos sectores. ¿Ves? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el turismo? Los hogares con ingresos en dólares, los desocupados, los inversores extranjeros, las reservas internacionales, ¿sí? Los efectos en los precios internos. Esto no tiene sentido que yo lo lea, lo leen ustedes, pero les comento, se los voy a mandar también. Es para ampliar, para entender los distintos mecanismos y efectos.
A ver, en el chat me dice Melina, hasta el 6 de enero del 2022 en Uruguay pedían 656 pesos argentinos, así que mucho no cambió. Ah, de la misma fuente que están viendo acá. Buenísimo, gracias, Melina. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí se ve entonces que no es un producto que tiene un precio, ¿sí? Que sino que depende de la oferta y la demanda, puede variar en el mismo día, o sea que hay ahí un trabajo importante del Banco Central para tratar de mantener el tipo de cambio estable, y claramente no podemos controlar a cuánto se compra y se vende pesos por dólar en los países vecinos. Bueno, después otra cosa que les voy a mandar es este artículo que habla de las LEVAC en particular, también para que lo lean ustedes, porque es explicativo, es cortito, pero explica un poco tal vez así más simplificado, cosas que estuvimos hablando, que son las letras que emite el Banco Central, que hay letras del Tesoro, hay LELIC, ahora se habla más de las LELIC, pero acá habla de las LEVAC en particular, letras del Banco Central, funcionan igual parecido, las que son letras, ¿sí? Entonces acá habla un poquito de en qué consiste, para qué sirve, ya vamos a volver a mencionar esto. Esto se los voy a mandar para que lo tengan. Ahora lo que quería hablar era justamente, este no, vamos a hablar de este. Esto ya habíamos visto, entonces vamos a seguir viendo esta cuestión de qué pasó en esas corridas cambiarias, qué fue por qué sucedieron esas corridas cambiarias. Ya habíamos hablado esto de mayo del 2018. Se relacionó con el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos. El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos genera un movimiento de capitales que salen de países llamados emergentes, como la Argentina, salen dólares, genera una fuerte salida de dólares que van a dirigirse hacia Estados Unidos, que es la economía más estable y más confiable. Entonces, los grandes inversores, fondos de inversión que tienen gran cantidad de bonos, o por ejemplo letras del gobierno argentino, en pesos, ¿sí? Van a vender esos bonos y esas letras, van a cambiar esos pesos por dólares y van a llevar esos dólares para comprar bonos del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces generó, no solo en Argentina, ¿sí? Pero acá estamos hablando de Argentina, generó esa fuerte demanda de dólares, ¿sí? En mayo, fueron unos días en mayo, generó esa fuerte demanda de dólares que el Banco Central podía haber ofrecido esos dólares, pero si el tipo de cambio subió, quiere decir que el Banco Central no vendió todos los dólares demandados en el mercado, ¿sí? Recuerden que el tipo de cambio se modifica si es que el Banco Central no actúa, ¿sí? Por alguna razón el Banco Central no quiso vender todos los dólares que estaban siendo demandados en el mercado, así que dejó, podríamos decir, acá volvemos a este gráfico, no, ¿cuál era? Acá, este. ¿Sí? Si el tipo de cambio subió, quiere decir que el gobierno, la autoridad monetaria, decidió dejar que subiera el tipo de cambio. No quiso deshacerse de tantos dólares del Banco Central, no quiso que las reservas de dólares del Banco Central bajaran tanto, ¿sí? X motivo. Y lo mismo en agosto. ¿Y qué pasó en agosto? Acá les quería mostrar eso. ¿Qué pasó en agosto? Bueno, en agosto pasó la crisis en Turquía que nos afectó. Como ven acá, agosto del 2018. ¿Qué sucedió? Bueno, tuvo que ver con problemas entre Turquía y Estados Unidos en particular. Acá no se ve, pero dice, bueno, un escenario de tensión con los Estados Unidos. El gobierno de Trump había puesto unos aranceles para las importaciones de unos productos de Turquía. Eso le generó una devaluación de la lira turca. Bueno, acá
A ver. Tendría que ser que subió. Bueno, vamos a ver acá qué dice. La corrida cambiaria turca y la tensión entre ese país y los Estados Unidos fueron los factores relacionados entre sí que dispararon una nueva devaluación del peso en la Argentina. Un fortalecimiento del dólar a nivel internacional, salida de capitales de países emergentes y dudas sobre la capacidad local, ¿sí?, de la economía argentina para acceder a los mercados de deuda son algunas de las dificultades para la administración de Mauricio Macri que surgen tras este traspié de que amenaza con profundizar la recesión argentina. Acá lo que dice, bueno, la amenaza para profundizar la recesión argentina tiene que ver con que esa corrida cambiaria y la fuerte devaluación se traduzcan en un salto en los precios, un fuerte aumento de precios y eso profundice la recesión, ¿no? Acá dice, el gran sacudón ocurrió el viernes pasado, en un contexto de tensión económica y política entre Turquía y los Estados Unidos. Donald Trump comunicó vía Twitter su decisión de incrementar los aranceles a la importación de acero y aluminio turco al 50% y 20% respectivamente, ¿sí?, que es un montonazo de arancel, ¿no? Ahí está el presidente de Turquía, que sigue siendo el mismo. Acá es lo que estaba pasando con el dólar acá. Bueno, el desplome de la lira, o sea, la devaluación de la lira junto al peso, junto al peso argentino, ¿no? Una de las monedas que más perdió frente al dólar en lo que va del año, 81,9%, continuó hoy. El tipo de cambio llegó a caer otro 10% en la jornada, aunque luego recuperó algo de terreno. Bueno. Acá explica un poquito. ¿Por qué este escenario complica a la Argentina? Porque la pérdida de valor de la moneda turca arrastra al resto de las divisas emergentes. Corridas como esta implican un fortalecimiento de dólar y salida de capitales de estos países hacia activos dolarizados y otros instrumentos de menor riesgo, en un movimiento que genera caídas en el precio de los bonos y las acciones y arrastra en su efecto negativo a otros mercados. Sin embargo, el efecto negativo no es equivalente en todos los países, y el impacto es mayor en aquellos que, como la Argentina o Turquía, tienen mayor dependencia del flujo de capitales externos. ¿Sí? Claramente acá los grandes inversores, que están atentos a todos los indicadores, miraron que la economía argentina estaba similar a la de Turquía en términos, por ejemplo, de endeudamiento externo del gobierno, ¿sí? Por lo tanto, la dependencia de dólares de acceder a nuevo financiamiento del gobierno. Dice acá, ambos países registran un déficit de cuenta corriente, lo cual también implica una fuerte necesidad de dólares para el país, ¿sí? Distintas cuestiones que tenían similitud, tal vez siguen teniendo, en ese contexto. Entonces hace que los grandes inversores también vean a la Argentina como un país de riesgo y que podría devaluar, y ante el peligro de una devaluación van a tratar de sacar los dólares antes, ¿sí? Si yo tengo acá inversiones en pesos, y supongamos que estamos en el 1 a 1, siempre facilita el ejemplo, supongamos que es un peso un dólar. Por cada 100 pesos que gano, lo cambio por 100 dólares. Pero si me agarra la devaluación y paso de 1 a 1 a 3 pesos por dólar, al 3 a 1, ahora por cada 100 pesos que yo haga de ganancia acá, a transformarlo en dólares, solo voy a ganar 30 dólares, más o menos, ¿sí? Entonces, Profe, sí. hay una parte que no me quedó clara, que es un Sí. poco más arriba, que hablaba de que el tipo de cambio había caído 10%. Sí. ¿Eso se supone que cuando hay devaluación sube el tipo de cambio? Sí, está al revés acá. Hicieron mal. Sí. Sí, tal cual. Sí, yo me quedé a esto porque nunca me había dado cuenta. Sí, acá me parece que se confundieron porque por un lado uno dice cayó la lira turca en términos que se devaluó, pero por otro lado el tipo de cambio aumentó. Acá Claro. puede estar refiriendo a eso, a que cayó el valor de la lira turca cayó el 10%, el tipo de cambio claramente aumentó, ¿sí? Ujú.
Por eso a veces da lugar a confusión, porque uno habla de devaluación, de que algo cae el valor del peso, cae el peso, parece que todo tiene que caer, pero en realidad el precio del dólar sube, ¿no? Hay algo que sube, que es el tipo de cambio, tipo de cambio nominal, ¿sí? Por eso a veces da lugar a confusión. Por otra parte, también puede dar lugar a confusión si uno mira mediciones de Estados Unidos o de la Unión Europea, de Europa, de otros países, no sé, no conozco, pero que ellos lo miden al revés que nosotros. Nosotros ponemos pesos sobre dólar, ellos ponen, por ejemplo, Estados Unidos pone dólares sobre las otras monedas, ¿sí? En el caso del euro, Estados Unidos pondría dólares sobre pesos. En el caso de la Unión Europea, ellos pondrían euro sobre peso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí si vemos artículos publicados por ellos, traducidos luego, puede ser que esté al revés, como lo mencionan, ¿sí? Porque lo están viendo justamente al revés, ¿sí? Igualmente acá yo creo que no les voy a mostrar nada así para confusión, para verlo al revés. Pero sí les comento eso, tengan cuidado si ven publicaciones de Estados Unidos o de Europa, no sé en otros países, si a lo mejor toman, no sé, países que estén más vinculados, por ejemplo, no sé, supongamos Colombia tiene una relación muy fuerte económica con Estados Unidos, tal vez ellos al publicar toman en cuenta ese tipo de poner arriba el dólar sobre la moneda de ellos. Podría ser, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. En nuestro caso, como es pesos sobre dólar, y acá sería la lira turca sobre el dólar, ¿sí? Es lo que estamos mencionando hasta ahora. Devaluación es que sube el tipo de cambio nominal, ¿sí? Porque sube el precio del dólar. Profe, Sí. lo que yo no entendí bien es, o sea, la relación que hay en que Trump haya subido Sí. los aranceles, o sea, Sí. él sube los aranceles, entonces dejan de comprarle menos a Turquía por eso. Exacto. Entonces a Turquía le entran menos dólares, Perfecto. aumenta el tipo de cambio allá, entonces se devalúa la moneda turca. Exactamente. Muy Y a bien. nosotros, ¿por qué nos pega? No entendí. Estoy tentada de decir porque tenemos mala suerte, pero no es. No es esa la causa. Sí, está muy bien tu lógica, es decir, acá hay una cuestión de expectativas, ¿no? Para los que tiene que ver con los grandes inversores, los que mueven grandes sumas de dinero entre los países, ¿sí? No hablamos de los pequeños zarritas acá que tratan de poner sus ahorros en dólares, no hablamos en eso, y además esos dólares quedan acá en última instancia, ¿no? Hablamos de estos dólares que se mueven entre países, y son estos grandes fondos de inversión, grandes inversores, no sé si algunos también por ahí son bancos, pero en general ahora son estos grandes fondos de inversión que se dedican a comprar, a invertir, ¿no? En bonos, es inversiones financieras claramente, y mueven miles de millones de dólares entre los países. Y estos fondos de inversión se mueven según las expectativas, como les decía antes. Si hay una expectativa de que Argentina va a devaluar, si el gobierno argentino está por devaluar la semana que viene, no cabe ninguna duda que esta semana todos estos grandes inversores van a tratar de sacar los dólares del país esta semana. Por lo que les decía antes, porque si sacan los dólares después de la devaluación, sacan menos dólares, ¿sí? Porque acá tienen inversiones en pesos. Pues cambiar los pesos por dólar a un tipo de cambio no es lo mismo que cambiar pesos por dólar cuando el tipo de cambio es más alto, ¿sí? Ganás menos dólares. Ellos están viendo las ganancias en dólares. Entonces, algo que genere incertidumbre, e incertidumbre en una economía como la nuestra, como la de Turquía, es generalmente que tu moneda se devalúa, que pierde valor tu moneda, ¿no? Porque más incertidumbre en tu economía la hace menos atractiva a que vengan de afuera, a que venga turismo, a que vengan inversiones. Entonces vas a tener menos moneda, menos divisa, y por lo tanto va a pasar eso, el precio de la divisa sube, o sea, hay devaluación. Entonces cualquier cosa de esto que genere incertidumbre, que genere expectativas de que va a haber una devaluación, como pasaba en el 2000 y el 2001, ¿sí? Hace que salga gran cantidad de dólares. Eso pasó con Turquía, como vos bien dijiste. Hay el hecho de que Trump decida, fíjense que lo comunicó por Twitter, o sea, fíjense lo que es esto, vía Twitter. Bueno, eso le generó esta crisis a Turquía, y
y de rebote la ligamos nosotros. ¿Sí? Dice, va a incrementar los aranceles. Esto efectivamente generaría que Turquía venda menos, porque para los importadores norteamericanos les va a resultar más caro seguir comprando acero y aluminio de Turquía. Entonces, Turquía vendería menos, recibiría menos divisas, y al tener menos divisas, subiría el precio de la divisa frente a la lira turca. Bueno, eso termina sucediendo porque se genera esta corrida en Turquía que hace que se vaya gran cantidad de dólares de Turquía. Como nuestra economía, como decía más abajo, la característica de la economía argentina estaba muy similar a Turquía, entonces los grandes inversores también van a sacar divisas de la Argentina por miedo a que también acá haya una devaluación, en términos de que acá, también en Turquía había un déficit de cuenta corriente, en Argentina también hay un déficit de cuenta corriente. Déficit significa que salen más divisas de las que entran. Y además el gobierno turco estaba muy endeudado, deuda externa, el gobierno de Argentina también, con mucha deuda externa. Entonces, dificultad de, tal vez, de acceder a nuevos créditos para financiar los vencimientos de deuda, y entonces estos grandes fondos de inversión, que son poseedores de deuda del gobierno argentino, bonos y letras, ¿sí?, del gobierno argentino, que dicen, no sé si nos van a pagar, vendamos y llevemos estos dólares y compremos bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Eso es lo que terminó sucediendo. Entonces, volvemos acá. ¿Qué sucede? Que el gobierno también deja que suba el tipo de cambio nominal. Deja que suba porque el Banco Central vendió algunos dólares, pero no lo suficiente como para mantener el tipo de cambio fijo o estable. ¿Sí? Fue una decisión del Banco Central junto con el gobierno. ¿Sí? Vender algunos dólares, pero no demasiados. Vamos a dejar que el tipo de cambio se regule por el mercado. Entonces lo dejan que suba. ¿Sí? Tal vez tenían miedo de que bajara demasiado las reservas del Banco Central. Bueno, de acá no sé si hay algo más, ya son 12:30. ¿Tenía algo más para mostrarles? Ah, en este sí. Ah, bueno, ya vamos a ir terminando. Entonces tenemos, en mayo del 2018, Estados Unidos sube la tasa de interés. Esto implica salida de divisas de países como el nuestro, donde se venden los bonos del gobierno argentino para ir a Estados Unidos y comprar bonos de Estados Unidos. Algo similar en este caso por la crisis de Turquía, también hace que salgan dólares de nuestro país. Esto no. Vamos a ver, esto ya estaba. Acá les quería mostrar la evolución del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real. Recuerden que, como vimos, como mencionamos antes, luego de cada devaluación hay un efecto inflacionario por medio de esas dos vías, esos dos mecanismos, ¿no? Por el lado del aumento del costo de insumos importados y por el lado de las exportaciones de commodities. Acá faltaría, bueno, para la próxima, julio del 2019, no me acuerdo qué pasó, tendría que buscar. ¿Qué pasó? Julio del 2019. ¿No fue las PASO? ¿El qué? No fueron Las PASO, ¿no? Sí, tenés razón, en agosto. En agosto teníamos las elecciones, las PASO, y sí, fue eso, tenés razón, gracias. Sí. Acá tenemos este salto, corrida cambiaria, ante la incertidumbre, nuevamente, la incertidumbre de que el gobierno de Macri no ganara. No, más que las PASO, el cambio de gobierno acá. Cambio de gobierno, claro. Me acuerdo que cuando terminaron 2019, las PASO, como aumentó el... las PASO. Sí, las PASO, tenés razón. Porque después creo que vuelve a haber un salto para las elecciones del 2020, me parece. Bueno, ahora vemos.
Sí, las paso acá. Bueno, también, vinculado con la incertidumbre. Ante que el gobierno de Macri no ganara mayoría en el Congreso, que hubiera un cambio de política, que no se sostuviera algo, entonces corrida cambiaria. Acá les quería mostrar, a ver si se ve acá. Veamos acá, esto es la página del Banco Central, y tenemos acá índice de tipo de cambio multilateral y bilaterales. Acá el tipo de cambio real, que lo vamos a ver ahora en un rato, primero vamos a ver, acá están buenísimos estos grafiquitos, acá vamos a ver el índice de tipo de cambio nominal, ¿sí? Y vamos a ver fíjense acá, el que está marcado acá es el multilateral. Después está el tipo de cambio bilateral con Brasil, con la moneda de China, con el dólar de Estados Unidos, que es el que vamos a ver, y con la zona euro, ¿sí? Es decir, con el euro. Vamos a ver el tipo de cambio bilateral del peso con el dólar, para facilitar. Acá lo tenemos, incluso lo tenemos, a ver, el último mes, los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, bueno, siempre sube, ¿no? El último año. Y la evolución desde acá, pero lo vamos a achicar. ¿Cómo se achicaba esto? Acá. Acá. Lo vamos a achicar para ver con más detalle qué pasó hacia el 2018. ¿Sí? Enero. Y acá también achicamos, así vemos hasta acá por lo menos, a ver, fin del 2020. No, un poquito menos. Mientras más detalle, más se pueden ver las fluctuaciones, ¿no? A ver, supongamos, vemos solo 2018. Y acá chequemos de este lado también. Ahí. Bueno, acá se puede ver. Ah, esto está medido, perdón, a ver. Acá dice al costado, dice 17, o sea, igual a 100 hicieron el tipo de cambio, fíjense que dice 17, 12, 15. ¿No? El 17 la cotización del dólar del 17 de diciembre del 2015, esa la igualaron a 100. ¿Sí? No sé en qué facilita eso. Pero acá, bueno, podríamos ver, por ejemplo, que acá se ve que sube, ¿sí? De 150 a 180, no sé si es no sé cuánto, así no sé, habría que hacer la regla de 3 simple para ver cuánto sube. Pero bueno, acá se ve que pega un salto, ¿no? Se ve que sube, continúa la tendencia hasta julio, ¿sí? Se ve la diferencia con lo que venía de antes, ¿sí? Y acá en agosto, acá ahí dice agosto, también se ve que va subiendo, después se mantiene, fíjense cómo se mantiene ahí arriba. Bueno, lo vamos a abrir todo nuevamente. Vamos a comparar con el otro. Entonces, bueno, lo que podemos ver acá es, fíjense, la línea recta, esta que es el 1 a 1, ¿sí? Tipo de cambio nominal fijo en la convertibilidad. Luego acá tenemos la devaluación del 2002. Luego, fíjense cómo mantiene bastante, en la nominal estamos hablando, ¿sí? Tipo de cambio nominal, hasta como por acá, 2010, 2011, por acá, mantiene bastante la estabilidad. Acá 2011 hay que hacer que empiece a subir un poco, y después ya tiene una tendencia mayor, pero veamos qué pasa con el real. Acá tenemos este, que es el de Estados Unidos, sacamos este. ¿Sí? Este es el tipo de cambio real. ¿Sí? Fíjense además como acá dice, bueno, acá lo menciona igual, perdón. Depreciación, apreciación, lo menciona igual en ambos lados. Bueno, puede pasar. Depreciación cuando sube, apreciación cuando baja. Entonces acá vemos lo mismo que veíamos en el otro gráfico, tipo de cambio real sube cuando hay caída de precios a fines del 2000, 99, 2000, 2001. Acá sube el tipo de cambio real con la devaluación. Y luego fíjense cómo baja. Baja, baja. Sube cada vez que hay una devaluación. Acá es la devaluación del 2009.
Bueno, ya viene subiendo un poquito antes. Creo que fue enero del 2009. Enero 2009, devaluación. Sube el tipo de cambio real. Luego, por efecto de los precios, baja el tipo de cambio real. 2014 sube, nueva devaluación. Enero, febrero del 2014, devaluación. Baja. Diciembre del 2015, nuevo gobierno de Macri, devaluación. Por efecto de los precios, baja. Y acá las corridas cambiarias. Mayo, devaluación. Agosto, este pico de acá. Agosto, septiembre, fuerte devaluación. Luego baja. Luego vuelve a bajar. Entonces, para ir terminando, lo que tenemos acá es, fíjense qué diferencia los gráficos, ¿sí? Recuerden que cada vez que baja el tipo de cambio real es pérdida de competitividad de nuestra economía, ¿sí? Fíjense qué diferencia. El tipo de cambio nominal siempre sube acá en este gráfico. En realidad, los gobiernos, como les decía, van a tratar de evitar tanto la devaluación como la revaluación. La revaluación de nuestra moneda, en contexto donde entran muchos dólares, la revaluación, que esto pasó entre 2003 y 2010, ¿sí? Entre 2003, sí acá más que nada acá. Entre 2003 y 2010 había exceso de dólares en nuestra economía. Por eso vamos a ver que las reservas internacionales del Banco Central crecieron. El Banco Central estaba comprando dólares. ¿Para qué? Para tener reservas, no solamente para tener reservas, sino para evitar una revaluación de nuestra moneda, porque en la medida que nuestra moneda se revalúa, perdemos competitividad, ¿sí? La devaluación es más difícil de evitar, podríamos decir, ¿no? Porque no hay límite para que el Banco Central compre dólares, en cambio sí hay límite para que el Banco Central venda dólares. Entonces es más difícil de evitar la devaluación. El Banco Central puede vender gran cantidad de dólares, pero en un momento deja de vender cuando se agotan, como fue en diciembre del 2001. Los gobiernos van a tratar de evitar llegar a esa situación tan extrema, ¿no? De que se acaben los dólares del Banco Central. Entonces van a ir regulando la canilla, podríamos decir, ¿no? Abren la canilla un poquito y después la cierran. Vende un poco de dólares, pero no tanto, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Les quería mencionar. Bueno, vinculado con inflación. Entonces, tenemos que el gobierno quiere evitar nuevas devaluaciones, ¿sí? Entonces trata de mantener un tipo de cambio estable. Pero en la medida que los precios siguen subiendo, el efecto es pérdida de competitividad, ¿sí? El tipo de cambio real cae, lo cual significa, es una forma de medir la pérdida de competitividad de nuestra economía. En la medida en que perdemos competitividad, nuestras exportaciones no tradicionales se perjudican, ¿sí? Así que por ese lado, no solo vamos a tener menor ingreso de divisas, sino que también vamos a tener a las representantes de la Unión Industrial Argentina golpeando las puertas del gobierno, ¿sí? Porque los sectores sociales, económicos, no se quedan de brazos cruzados, lo mismo que los países. Como les decía, un país pone aranceles, hay otro que responde, ¿sí? Entonces acá lo mismo, en una situación donde la industria argentina se ve perjudicada, van y le golpean la puerta al gobierno y le dicen, bueno, a ver si ajustamos un poquito el tipo de cambio, porque no, así no podemos vender al exterior, nos está perjudicando, ¿sí? Entonces el gobierno empieza a recibir presiones también de distintos sectores para la devaluación, por ejemplo, ¿sí? Para ajustar el tipo de cambio. Por otro lado, las importaciones empiezan a crecer, así que hay un aumento en la presión del mercado de divisas porque aumenta la demanda de dólares para importaciones. Entonces, el gobierno de Cristina en 2011, para tratar de frenar eso, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda? Noviembre del 2011. Para tratar de frenar la demanda de dólares. Puso El una cepo puede limitación ser. en la compra ¿La compra a quiénes? de dólares. ¿A quiénes? A nosotros. No, a mí no.
A los importadores aparecieron las DJ, no sé cuánto, declaraciones juradas de, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Algo de declaración jurada. Les pone un requisito, o sea, aumenta los requisitos para la compra de dólares a los importadores. Eso es lo primero que aparece, que después se va a conocer como el cepo, que son las restricciones a la compra de dólares a distintos sectores, pero lo primero que aparece son las restricciones a la compra de dólares a los importadores. Después se va a ir extendiendo las restricciones para los ahorristas también, por ejemplo, ¿sí? O más restricciones en términos de que se aumentan los requisitos, o se ponen requisitos para la compra de dólares. Pero primero es para los importadores nada más, ¿sí? Justamente buscando esto, buscando disminuir la demanda de dólares de la economía y sacarle presión al mercado de divisas. ¿Sí? ¿En qué año fue eso, profe? ¿En 2000? Eso fue en noviembre del 2011. Ah, ok. Profe, se me cortó. Dijiste y sacarle presión, ¿qué sería el mercado de divisas para que no suba el tipo de cambio? Exactamente, exactamente. Sacarle presión al mercado de divisas, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? En la medida que el gobierno no devalúa, pero hay inflación, la economía pierde competitividad y eso genera justamente una disminución en la entrada de divisas del país y un aumento en la salida de divisas del país. En la medida que aumenta la demanda de divisas para que salgan del país, hay cada vez una mayor presión para que el gobierno devalúe. En algún momento, finalmente, no puede hacer frente el gobierno a la presión y termina devaluando. ¿Cuándo? Cuando decide que no va a vender todas las divisas que le requieran, ¿sí? Por ejemplo, en enero del 2014. O sea, mientras hay presión en la demanda de divisas y el gobierno vende, a partir del 2011 el gobierno están disminuyendo las reservas de dólares del Banco Central. Eso es un indicador de que se está generando un exceso de demanda de dólares, ¿sí? Entonces, para mantener el tipo de cambio estable, el gobierno dice, bueno, el Banco Central vende dólares, pero a su vez el gobierno decide, bueno, que no caigan tanto las reservas, vamos a poner restricciones a la compra de dólares. Entonces ahí hay una estrategia conjunta, ¿sí? En la medida que sigue la demanda de dólares, el gobierno en algún momento dice, bueno, dejemos que suba, que se encarezca el dólar, enero del 2014. Cuando hay una devaluación y se encarece el precio del dólar, eso rápidamente ajusta un poco al mercado de divisas. ¿Por qué? Porque al ser más caro el dólar, hay menos gente que compra dólares. Por una parte sí, los ahorristas particulares, por otra parte también los importadores, porque se encarecen las importaciones, ¿sí? Y además la devaluación hace que nuestra economía se abarate frente al resto del mundo y genera un cierto atractivo para que venga, por ejemplo, nuevas inversiones o turismo de afuera, ¿sí? Entonces, la devaluación genera como un respiro, pero en la medida que los precios sigan subiendo, volvemos a perder competitividad. Fíjense acá, la ganancia de competitividad de la devaluación de principios del 2014 rápidamente se ve perdida, se ve deteriorado por el aumento de precios que hubo en el 2014 justamente a continuación de la devaluación, que es algo también muy difícil de controlar por el gobierno. ¿Cuánto de la devaluación se va a transformar en aumento de precios y a qué velocidad? Porque eso también depende de la coyuntura, si la economía está en recesión o crecimiento. También depende de algo que se llama como inercia inflacionaria, que son las expectativas de los comerciantes, ¿sí? De cuánto van a subir los precios. Entonces, por las dudas yo los subo, antes de que me suban a mí los costos y todo lo demás, ¿sí? Igual acá vemos, por ejemplo, que con estas devaluaciones de acá, 2018, 2019, por lo menos hasta 2020, la competitividad de la Argentina está bastante más alto que en estos años de 2015 y 2014. O sea que
mejoró la competitividad, pero bueno, en un contexto de recesión internacional también es difícil la economía argentina, ¿no? Manejar la economía argentina. Entonces, bueno, como ven, hay muchos factores a tener en cuenta. Más o menos uno puede ir ordenando algunas variables, pero nada. Todas estas variables, todo esto después lo vamos a retomar cuando veamos artículos vinculados con la actualidad argentina, ¿sí? Bueno. Profe, Sí. o sea, entonces, en conclusión, el respiro que te da la devaluación es limitado hasta que aumenten los precios porque aumentó el tipo de cambio, entonces de nuevo baja el tipo de cambio real, entonces de nuevo hay que devaluar. Perfecto, exactamente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Este es el dilema de los últimos años, de los gobiernos. A partir de 2007, que la tasa de inflación ya alcanzó 2 dígitos, se fue generando esta como bola de nieve, ¿no? Donde es difícil frenar una cosa sin frenar la otra, evitar la devaluación sin frenar los precios. Por eso también, creo que desde el gobierno de Néstor Kirchner también se empezó a aplicar el tema de los precios cuidados, ¿no? Del control de precios o de acuerdos de precios con los comerciantes, o sea, cómo controlar la inflación y tratar de mantener un tipo de cambio estable. En la medida que se descontrola una cosa, se dispara la otra, ¿no? Si los precios, hubo algunos años donde la tasa de inflación bajó un poco, ¿sí? Supongamos que un año estaba 25% y al siguiente año fue 20%, o sea, se veía una mejora. Pero si luego se descontroló el mercado de divisas por algún otro motivo, entonces eso obligó al gobierno, por ejemplo, a que devaluara. Ya la devaluación vuelve a disparar la inflación, ¿sí? Entonces, eso en particular, eso es ha complicado bastante los últimos gobiernos en la Argentina. O sea, cómo controlar una cosa, cómo controlar la otra. En el caso del gobierno de Macri, se trató de controlar la inflación a través del control de la emisión monetaria. Y por eso se decidió financiar el déficit fiscal con la emisión de letras, por ejemplo. Pero en un contexto donde Estados Unidos sube la tasa de interés y la crisis de Turquía nos golpea de rebote, se descontroló nuevamente el mercado de divisas y esas fuertes devaluaciones dispararon nuevamente los precios. ¿Sí? Entonces, digamos, es muy difícil prever también qué va a pasar, no solamente en el contexto interno, sino qué va a pasar a nivel internacional y cómo nos va a golpear, ¿no? Pero bueno, acá no es que estamos viendo cómo solucionar, sino que estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos detrás de estas cosas que pasan en la economía, ¿sí? Bueno, dejamos acá.